Para muchos, la Navidad es un tiempo muy diferente a la celebración. Incluso yo no sé si ustedes se han fijado, y quiero hacerles un llamado para que ustedes no caigan, se le ha querido cambiar ya el nombre. Y muchos dicen felices fiestas. Híjole, yo le recomendaría y que se uniera a mí y que cuando le digan felices fiestas, para empezar que no diga felices fiestas. Y que cuando le digan felices fiestas, usted les diga gracias, feliz Navidad. Porque no son fiestas solamente, ¿verdad? Fiestas hay muchas, pero el nacimiento de Jesús marcó, sin duda, nuestras vidas. Es más, la misma historia se rige, ¿verdad?, por los años antes y después del nacimiento de Jesús. Entonces, se ha intentado cambiar este nombre. Felices fiestas normalmente hace alusión a un lugar o un tiempo donde reina los excesos, desorden, e inclusive el hecho de dar, ¿verdad?, regalos, gastos y todo eso, que no necesariamente es malo hacer un regalo, pero yo creo que el motivo principal de la celebración es el enfoque en el suceso que marca las vidas. Entonces, Navidad no es y no debe de ser eso. Nosotros como cristianos tenemos que darle el sentido que debe de tener, y basta con leer la Biblia para conocer el significado que nos debe inspirar a vivir conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy me gustaría que basáramos esta enseñanza de inicio en 3 versículos: una profecía, un anuncio y un hecho. Y con base en estos 3 versículos, obtener un valor que cada uno de nosotros debemos de tener. Entonces, el tema de hoy le he titulado de la siguiente manera: el llamado de la Navidad. Vamos a empezar con el primer versículo, que es una profecía. Miqueas capítulo 5, versículo número 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, esa es una profecía. Segundo versículo, vamos a un anuncio. Lucas capítulo 2, versículo 12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y posteriormente Lucas 2:16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y este es un hecho. Entonces vimos una profecía, un anuncio y un hecho. Y en primer lugar me gustaría que pudiéramos analizar los pasajes. Entonces vamos a analizar estos pasajes, ya que la profecía de Miqueas se da sobre el lugar del nacimiento de Jesús, y aquí llama Belén Efrata. Belén Efrata porque el nombre anterior de esta ciudad era así: Efrata era el nombre que llevaba este lugar, que en hebreo significa fertilidad o productividad. ¿Sí? Esto quiere decir Efrata. Entonces Belén es una pequeña ciudad, tal vez inclusive una aldea, un pueblo en el territorio de Judá, y Efrata como su antiguo nombre que se usaba para referirse a este lugar, aunque Belén no era una ciudad ni importante, tampoco era prominente comparada con otras más grandes de ese tiempo, pero aún así fue elegida por Dios para ser el lugar donde nacería el Mesías. Por eso dice la frase: pequeña entre las familias de Judá. Es decir, era una ciudad no muy importante, y este versículo resalta la humildad de Belén. Pero aun cuando era una ciudad pequeña, sin la grandeza de otras ciudades, Dios la escogió como el lugar de la manifestación más grande que ha habido en todo el tiempo, porque fíjense lo que esto significa: que Dios encarna. Desde la perspectiva teológica es Dios encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, y ahí en ese lugar no tan importante humanamente hablando, pero importante desde la perspectiva divina, ¿verdad? Ahí es donde nace Jesús, ¿verdad? Dios con nosotros. O como también Juan 3:16 dice: de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y ese unigénito nacería en ese lugar llamado Belén. Entonces podemos ver la profecía cómo es clara en cuanto a que de esta pequeña ciudad saldría el Señor de Israel, es decir, el Salvador, el Mesías prometido. Este es el claro anuncio de que Jesús nacería en Belén y según los evangelios, como lo hemos visto, sería el rey y señor de su pueblo. Y luego menciona, y sus salidas, es decir, sus orígenes, son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Por lo tanto, este fragmento indica que, aunque el Mesías nacería como un ser humano en el tiempo histórico, su origen no es temporal ni limitado a la creación. Sus orígenes son eternos, lo que significa que Jesús es divino, preexistente, y su existencia no comenzó en el momento de su nacimiento en Belén. Podemos ver que esta referencia de la eternidad de Cristo es un principio de su naturaleza divina y lo vemos en pasajes como Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 que habla que desde el principio, ¿verdad? Era el verbo ya estaba, Él es el alfa y la omega. Él no empezó en Belén, sino Él ya es, ¿verdad? Él es porque Él es el alfa y la omega. Pero Miqueas capítulo 5 versículo 2 que habla la profecía, esta profecía se dio, fíjese bien, 700 años antes. Son 700 años antes que Dios a través del profeta Miqueas habla del lugar del nacimiento de ese niño que vendría a nacer. Pero el ángel les da un anuncio a los pastores y vemos que en Lucas capítulo 2 se presenta un ángel y menciona la señal de cómo encontrarían y habla de que ya no sería necesariamente en Belén únicamente porque ya estaban en ese lugar y el niño sería hallado envuelto en pañales. Entonces los pastores sabían que podían buscar al Señor en un lugar donde estaría envuelto en pañales, acostado en un pesebre, un lugar humilde. Y este detalle resalta la humildad de la llegada del Salvador, como había sido profetizado en Miqueas. Aún siendo rey de reyes, su nacimiento ocurre en un contexto simple y humilde. Conocemos la historia de la Navidad, que siendo tiempo para ser empadronados, José y María tuvieron que desplazarse de donde ellos vivían al lugar de donde ellos eran, ¿verdad? De donde ellos eran. Entonces ellos se van a Belén y ahí, al estar en Belén, para cumplir con un requisito de gobierno de ese tiempo, se cumplieron los días de su alumbramiento, por eso ellos no tenían una casa. Y al no tener una casa en ese lugar, entonces ellos buscaron lugar en un mesón y al no haber lugares en un mesón, tuvieron que estar en un establo y ahí el Señor de la gloria nació en un establo, lo cual confirma la profunda verdad de que Dios escoge aún lo pequeño y lo humilde para manifestar su gloria. ¿Qué podemos decir al respecto, hermanos? ¿Qué podemos decir? Esta profecía se cumple, pero podemos ver que el Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Encarnado en la persona de Jesucristo, vendría a nacer, hermanos, en un lugar prácticamente tan humilde, nunca se hubiese pensado que el mismo Hijo de Dios nacería en un lugar como Belén, y no solamente en Belén, sino en las condiciones que se dieron. Y esto nos habla de la humildad, y esto nos habla que si Dios estuvo dispuesto a dejar todo por venir a nacer en la persona de Jesús, entonces esto nos debe de llenar a nosotros de una gran inspiración para entender que en el cumplimiento del propósito de Dios nosotros tenemos que ser humildes. Y esto segundo precisamente que quiero hablar es sobre un llamado a la humildad. Cuando hablamos entonces de Navidad, por eso les decía hace un momento, hablamos y nos decimos felices fiestas y entramos en un consumismo a veces que no entendemos. Ahorita los centros comerciales están llenos, las iglesias tal vez no tanto, si se fijan. Entonces, pero los centros comerciales llenos cuando debería de ser al revés. Las iglesias deberían de estar llenas y los centros comerciales no tanto. Por lo tanto, hermanos, podemos ver que más que un llamado a la fiesta, Navidad pudiera ser un llamado a la humildad.
a que nosotros consideráramos nuestra vida y que nosotros pudiéramos examinar o hacer un autoexamen de tal modo que viéramos qué tan humildes somos, qué tanto nosotros podemos ser inspirados de que Jesús, estando en su trono de gloria, ¿verdad?, se despoja de ese trono para venir a nacer en las condiciones más humildes, de modo que ahora nosotros podamos estar en la misma sintonía y poder decir: estoy dispuesto a entregar cosas de tal modo de poder ser humilde. El Señor Jesús fue humilde y simplemente se despojó a sí mismo para ser hombre, y ya siendo hombre sirvió a los demás mostrando verdadera humildad. Por lo tanto, Jesús nació mostrando humildad, vivió humilde, e incluso tiempo después, mucho tiempo después, el apóstol Pedro habla sobre el tema de la humildad. Veamos primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 y 6. Fíjese lo que dice la escritura. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Imagínese usted que van a un evento importante, en el cual en la invitación de este evento a usted le dijeron: código de vestimenta, ropa formal. Usted se alista con tiempo, tal vez prepara su ropa formal para la ocasión, y ya al tiempo de salir de la habitación, de repente le dice a sus hijos: vámonos, ya es hora de irnos. Y sale uno de sus hijos. Y usted, al voltear a verlo, lo ve que él viene vestido con pantalón de mezclilla, con unos tenis Converse y una playera, ¿verdad?, probablemente arrugada inclusive, ¿verdad? Entonces usted voltea a verlo, lo escanea de abajo arriba, de arriba abajo, y se da cuenta que él está en total incongruencia a la invitación que había recibido. Porque entendemos, vestimenta formal es como, pues, pantalón de vestir, camisa, corbata, saco. ¿Estamos de acuerdo? Y bañado y perfumado. ¿A poco no, hermanos? Bueno, y usted voltea a ver y uno de sus hijos viene en esas condiciones. Entonces pronto usted debe actuar, y lo primero que hace será decir: hijo, qué mal vestido vienes. Tú no puedes ir con esta ropa. Regresa a tu cuarto y rápido cámbiate. Había una indicación, había un código de vestimenta, y este joven hizo todo lo opuesto. De esta manera podemos entender la instrucción que Dios nos da en lo que acabamos de leer. La instrucción que Dios nos da, que cuando venimos a los pies del Señor, de repente hay un código de vestimenta y el Señor nos dice: vístanse de humildad. Y de repente nosotros a veces queremos caminar en el camino del Señor vestidos, pero de arrogancia, de orgullo, crecidos, y decir: es que yo soy bueno, yo soy fuerte, yo soy una persona estudiada, yo soy una persona que he logrado muchas cosas. Y qué bueno que podamos haber logrado cualquier cosa, tener cualquier propiedad o lo que Dios nos haya permitido conseguir. Pero ante todo el Señor nos voltea a ver, nos dice: no, regrésate, vuelve a tu cuarto, pero vístete ahora con humildad, porque esta es una característica que debemos de tener, que si algo tenemos, que si algo somos, que si algo hemos logrado, poder decir: es por la gracia del Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que vestirnos de nuevo. ¿Por qué? Porque tal vez nos hemos vestido con orgullo y soberbia, y así que debemos entender que debamos vestirnos cada día con humildad. La pregunta es: ¿qué es humildad? Bueno, la palabra humildad proviene del latín humilitas, es la palabra en latín humilitas, que significa literalmente, fíjese lo que quiere decir humilitas, quiere decir pegado a tierra, pegado a la tierra. Entonces es una virtud moral contraria a la soberbia. La soberbia nosotros la podemos obtener de manera muy natural como seres humanos, pero en realidad la humildad tiene que ver con reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras cualidades y también nuestras capacidades, pero ponerlas, ¿verdad?, siempre aprovecharlas para obrar bien hacia los demás.
Por lo tanto, el concepto de la humildad debe de estar en cada uno de nosotros. Y Navidad, hermanos, es un mensaje muy claro para hablar sobre la humildad. El concepto de la humildad, en este tercer punto, quiero hablar lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo número 3, cuando dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por lo tanto, nosotros no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos, no creernos más de lo que somos. Así es el humilde, no mira lo suyo propio, sino mira siempre el bien común, el bien de los demás. El humilde siempre sale en ayuda de los afligidos y extiende su mano a los que más necesitan. Suele servir a los demás y no hacer servido, de la misma esencia que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él no vino solamente a nacer en una condición humilde, sino aun cuando nace en una condición humilde, vino y sirvió a los demás. Esa debe de ser o debe de estar en nuestro ADN. Por lo tanto, si la palabra humildad sugiere la acción de estar pegado a tierra, para nosotros puede tener un sentido muy importante, que tenemos una frase de decir: es que esta persona, este hermano, esta hermana, tiene siempre los pies en la tierra. Esta expresión es muy ad hoc para el término de ser humildes, pero la palabra humildad en la Biblia sugiere no solamente de tener los pies en la tierra, sino que la palabra humildad sugiere estar totalmente postrados delante de Dios, no hincados como normalmente lo hacemos, sino postrados totalmente. Y esto es el término de humildad: pegados a tierra, estar totalmente reconociendo nuestra condición delante de Dios. Así que una persona humilde no es solo la que ve por los demás, sino también es una persona que está en total sumisión delante de Dios. No es solamente servir, porque hay muchas personas que pueden ser altruistas, filántropos, que tienen muchas cosas y que son buenas, ¿verdad?, para servir a los demás. Los grupos, ¿verdad?, que ayudan a los extranjeros, los grupos que ayudan a los desprotegidos, inclusive los grupos que ayudan hasta las mascotas, ¿verdad? Hay de todo, gente que le gusta ayudar al prójimo, que le gusta hacer el bien, y todo eso es bueno. Pero la humildad va más allá de ayudar. La humildad va no solamente ayudar a los demás y ser empático con los demás, sino también ser totalmente sumisos delante de Dios. Por lo tanto, así podremos cumplir la palabra que leímos al inicio cuando dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, Navidad, hermanos, es un tiempo para reconocer la grandeza de Dios y nuestra condición. Es una gran oportunidad para servir, es una gran oportunidad para recordar que si algo somos o algo tenemos es por Él. Pero si usted se fija, hay una promesa para todos los que son humildes, porque la segunda parte del versículo 6 que leímos de Primera de Pedro dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte, es decir, nosotros no tenemos que exaltarnos. Nosotros no tenemos que reconocernos o autorreconocernos. Nosotros nos dedicamos a servir a los demás, a estar en sumisión a Dios, y dice la Biblia: pero Dios les va a permitir ser exaltados en su tiempo, ser levantados en su tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar confiados de que el Señor nos permitirá llegar, o podremos llegar inclusive a niveles que jamás nos hubiéramos imaginado en esta tierra. Pero la mayor exaltación que podemos recibir es cuando Él nos diga con una voz dulce y fuerte a la vez, una voz dulce pero al mismo tiempo de autoridad, cuando Él diga: venid benditos de mi Padre a este lugar preparado para cada uno de ustedes. Y qué exaltación mayor podremos recibir que entrar a la presencia de nuestro Señor. Vale la pena, ¿estamos de acuerdo? Por todo esto me gustaría darle hoy 4 beneficios de ser humildes. Número 1, el humilde forma el carácter de Jesús en su vida. Una persona humilde está formando el carácter de Cristo en su vida.
Hay una canción muy viejita que dice algo así como: mi deseo es ser como Cristo. Y prácticamente esta canción alude a nuestro deseo de vivir como Él, y para vivir como Él necesitamos tener el carácter de Cristo. Y la esencia de Jesús es y fue y ha sido y será amor y humildad. Él manifestó humildad cuando nació. Cuando fue grande, entonces se humilló y sirvió a los demás. Cuando descendió a Jerusalén, descendió sobre un burro, y cuando permaneció callado al ser sacrificado, denotó también humildad. Uno de los grandes objetivos de la vida, tal como dice la Escritura, debe de ser estar o llegar a la altura de Cristo, a la estatura de Cristo. Cuando somos humildes, entonces estaremos dando un gran paso. Segundo, el humilde se convierte en un adorador. Ya que aprendimos que la humildad alude al acto de estar totalmente pegados a tierra ante Dios, cuando caminamos con esta actitud, esto nos vuelve adoradores. Jesús dijo en un encuentro con la mujer samaritana en Juan 4, dijo que el Padre anda buscando adoradores. Un adorador es aquel que ama a Dios y vive para Él. Por lo tanto, la humildad nos da ese sentido de entendimiento que nos hace andar en total sintonía a la voluntad de Dios. Número 3, el humilde suele tener relaciones saludables. El tercer beneficio sería tener relaciones saludables. Aun cuando la humildad no nos lleva a la perfección, la humildad sí nos permite tener relaciones saludables en todas las direcciones. ¿En qué direcciones? Por ejemplo, ser humilde en cuanto a Dios. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero también dice que Él da gracia a los humildes. En mi relación con Dios va a estar mucho mejor. Es decir, si yo soy humilde, pero si soy soberbio, entonces mi relación estará quebrada, porque Dios resiste. Dios aparta a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. En cuanto al matrimonio, cuando en un matrimonio hay humildad entre los cónyuges, entonces habrá armonía. Pero cuando no hay humildad, cuando yo me quiero servir de mi esposa o de mi esposo, según sea el caso, cuando yo quiero lograr, ¿verdad?, en lugar de servirle, servirme de ella o de él, por lo tanto, entonces podemos ver que se quiebra, ¿verdad? Y cuando se quiebra ahí en cuanto al matrimonio es por la falta de humildad. Si ustedes se fijan en la mayoría de los pleitos, normalmente todos los matrimonios tienen pleitos, ¿verdad? Tienen diferencias, tienen discusiones o diferentes puntos de vista. Pero cuando hay humildad, este será un elemento crucial para poder también reconocer nuestras fallas y, ¿por qué no?, pedir perdón. Por lo tanto, en nuestra relación con Dios tenemos el beneficio de una relación saludable. En nuestra relación matrimonial la humildad nos ayuda. En cuanto a la familia, de igual manera. Cuando en nuestra familia se vive bajo un esquema de humildad mutua, esto nos permitirá tener relaciones saludables que produzcan un ambiente de paz. Cuando entre hermanos se respetan, se busca el bien común, de hijos hacia los padres, de padres hacia los hijos, entonces el ambiente de paz se hará notorio en la familia. Pero en cuanto a las demás relaciones laborales, de amistad, de noviazgo o cualquier otra, siempre es y será agradable tratar con personas humildes, que no son altivas, con las cuales uno puede tener un mejor entendimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando somos personas humildes? Atraeremos más relaciones empáticas. Tendremos mejores relaciones en todos los sentidos, y ser humildes nos permitirá pedir ayuda cuando estamos en problemas, abriendo una etapa de posibilidad. Es decir, cuando nosotros reconocemos alguna condición, podemos ir con alguien más a que nos apoye, a que nos aconseje, a que nos asesore en alguna cosa, en algún detalle. Por lo tanto, la humildad aún abre las puertas para pedir ayuda cuando estamos pasando por necesidad. Pero en orgullo o en soberbia jamás pediremos ayuda a alguien más. Siempre mostraremos una cara que en muchas ocasiones ni seremos. Y cuarto beneficio, el humilde, tal como lo vimos, será exaltado en el futuro. La humildad en ocasiones puede producir un sentimiento de injusticia.
La humildad puede producir un sentimiento presente de injusticia. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes podemos ser víctimas de un maltrato, podemos ser víctimas de una injusticia o cualquier cosa, pero tal como lo dicen los versículos de 1 de Pedro 5, Dios hará justicia y nos exaltará cuando fuere tiempo. La humildad atrae algunos beneficios para nuestras vidas. Por citar algunos, abre puertas o nos da nuevas oportunidades. Siempre habrá cabida para una persona que es humilde. Usted piense por un instante, personas arrogantes, soberbias, orgullosas, ¿a usted le gusta tratar con ellos? Que cuando los ve, ellos lo miran de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que cuando los ve, lo tratan con arrogancia. Usted mejor dice, no, con esta persona mejor no quiero ni tener relación. Pero una persona humilde que es empática, que es amistosa, que es comprensiva con ellos, son personas fáciles de amar. Por lo tanto, nosotros debemos saber que siempre la humildad será una puerta para nuevas oportunidades. Y la humildad nos permitirá cumplir con la voluntad de Dios y nos permitirá obtener beneficios de Dios, pero en su debido tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por eso a mí, la verdad, si a mí me preguntas sobre la Navidad, me gusta el tiempo de Navidad. A mí me fascina, ¿verdad? Nuestra casa la tenemos muy alumbrada, tenemos focos y cosas así, y nos encanta, ¿verdad? Que nuestra casa refleje que estamos en celebración. Y yo creo que el problema no es la celebración. El problema es el enfoque que le damos cuando en nuestro corazón, ¿verdad? Empezamos nosotros a pensar que es todo menos lo importante, que es recordar que la muestra más grande de amor, porque este pasaje que nunca lo asociamos a la Navidad, pero uno de los versículos tal vez más navideños que hay, es que dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En ese niño que nació, que después murió y resucitó y ascendió al cielo para darnos una esperanza que Él vendrá por nosotros. Entonces, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor. Como conclusión, quiero decirle que la vida cristiana no es la vida más fácil. Honestamente, ser humilde no es fácil, porque ser humilde va contra la naturaleza humana. El ser humano tiende a ser orgulloso. Como seres humanos tendemos a ser arrogantes. Como seres humanos tenemos la tendencia a buscar ser servidos antes que servir. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces las cosas cambian. Y lo que antes éramos, ahora empezamos a vivir de una manera diferente porque hay un ADN diferente. Yo quiero terminar con un versículo bien importante. Un versículo que nos habla de esto que hemos hablado hoy, y no hay mejor manera de concluir. Y me gustaría terminar con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y ahí dice, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pues nosotros. Ustedes que están escuchando aquí, yo, los que escuchan por el radio, los que escuchan por las redes sociales, ¿verdad? Todos los que están recibiendo este mensaje, los que leen la palabra, haya pues en cada uno de los que estamos creyendo en el Señor, de los que buscamos a Dios, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Bueno, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo hemos visto, ¿verdad? Naciendo en un lugar humilde, en unas condiciones humildes, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y eso no fue aún que ahí terminó, sino estando en esa condición ya de humildad, en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengamos siempre, como dice, haya en vosotros, haya en ustedes, haya en nosotros este sentir siempre que hubo en Cristo Jesús. Estemos dispuestos a humillarnos delante del Señor y ponernos delante de Él en total sumisión y decir que tiempo de Navidad es un tiempo para recordar que si algo somos, que si algo tenemos, es de Él, es por Él, pero también es para Él. Yo les invito a estar de pie, mis hermanos, en esta hora.
quisiera invitarle a que hagamos una reflexión personal. Si tuviéramos aquí un humildemómetro, ¿cómo saldríamos en qué tan humildes somos? Yo creo que nadie es totalmente humilde. Yo creo que a todos en más de una ocasión nos falla, ¿verdad? Y en más de una ocasión tenemos que darle unos golpecitos a ese humildemómetro porque parece que no sube, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, todos tenemos un llamado a ser humildes. Yo le invito a que nos inspiremos en este modelo precioso y maravilloso que es nuestro Señor Jesús. Y entre más podamos nosotros crecer en todos los aspectos de nuestra vida, más reconocer que si algo somos o algo tenemos, es por Él. Que si Dios me permita tener bienes, decir, Señor, si es que tengo bienes, es por ti. Si Dios me permite a través de estudios conquistar puestos o estar en mejores posiciones en la empresa o el gobierno o lo que sea, es por ti, Señor. Y estar en total sumisión y decirle, si algo soy, si algo tengo, es por tu gracia. Reconocer siempre que es por Él.